Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Espero que me escuchen bien. Clarisa, silencié tu micrófono porque estaba habiendo como un ruidito recién. Eh, pero bueno, supongo que ya se resolvió el asunto, así que cuando quieras, desmuteate. Pues, ahí está. ¿Qué tal? Igual yo no te escucho bien, ¿eh? No sé qué pasa. ¿Vos estás...? ¿No se escucha? Ahora sí, ahí está, ya está. Bueno, bueno, les doy la bienvenida. Eh, a esta ya octava reunión del laboratorio. Eh, en estos días, particularmente entre ayer y hoy, eh, tuve una de las primeras recompensas de este nuevo formato de trabajo del laboratorio, porque recibí varios comentarios durante las reuniones, después de las reuniones, sobre las cosas que venimos trabajando, los aportes de cada uno de ustedes, y algunos de ellos se empezaron como a acomodar para como un piso más firme para avanzar en este trabajo. Así que quiero transmitir un poco lo que empecé a elaborar gracias a estos aportes, en gran medida inspirado también por cierto comentario crítico que había hecho al principio en una de las primeras reuniones Susana Reif, que hoy no puede reunirse con nosotros, pero escuchará la clase después, donde hablaba de la dificultad de pensar en Dora el síntoma por el problema que había allí en la transferencia. Así que creo que voy a poder darle a eso una vuelta, en fin, creo, creativa. Eh, Estuve pensando bastante cómo presentar esto, que no es que lo tengo completamente elaborado, es simplemente un estado de pensamiento lo que quiero transmitirles. Y se me ocurrió que quizás se podía ordenar esto a partir de eh, un esquema que en realidad yo creía haber inventado hace unos años y después descubrí que prácticamente igual existía en el libro de los signos del goce de Miller. De hecho, cuando lo publiqué en un libro, lo presenté de una manera más parecida al de Miller, como para que quede claro que no buscaba plagiarlo, sino que estaba dándole una vuelta más a lo que les había planteado. Pero es un esquema que a mí me sirvió mucho para pensar el giro de Lacan de los 70, así que lo comparto con ustedes. Vamos a ver si... eh, a ver cómo hacer. A ver ahí. ¿Puede ser que lo vean bien allí? Un esquemita con dos flechas. No se escucha bien. ¿No se escucha bien? Ahora sí, Ok. ahora sí, más Pero el esquema se ve bien, Clarisa, o menos. más o menos. Está clarito. Ay, a ver, A ahí ver, está, ahí. un poco más Todavía, ampliado. ahí, ahora Bueno, sí. ahí Ahí está. va, ahí va. Bueno, está en la página, bueno, ahí dice, en la página 301 de un libro que se llama La Flecha de Eros, que ya tiene como 10 años. Este, y es como un esquema para imaginarse, de cierta manera, representarse lo que quiere decir Lacan en la famosa clase del 21 de enero de 1975 del Seminario 22, RCI, cuando eh, plantea la existencia del síntoma respecto del inconsciente, ¿no? Cosa con la que vinimos eh, conversando bastante últimamente. Porque es una pieza clave de lo que da lugar a la última enseñanza de Lacan, eh, por varios motivos que no voy a resumir aquí. Pero la cuestión es la siguiente. Eh, hay en este esquema
ustedes ven en el vértice superior ese punto, un significante amo, ¿no? Ay, ¿cómo se lo Am, es decir, un S1. Y a partir de allí, dos caminos que se abren, representados por esas dos flechas divergentes, ¿no? Este, una que corresponde a la dimensión del inconsciente y representado por esa sigla habitual ICC, y otra que corresponde a la dimensión existente respecto de esa, que es la del síntoma, ¿sí? En la punta de esos vectores ubico dos matemas, uno de Lacan, que es el A minúscula, eh, simplemente como una referencia, digamos, para ubicar que allí en esa dimensión es donde se sitúa el, el objeto A, porque es precisamente el producto del discurso del inconsciente, del discurso del amo, ¿no? Ese discurso produce un goce que es el plus de gozar, A minúscula, ¿no? Es el que está en el lugar de la producción del discurso del inconsciente. Mientras que en la otra flecha, como en la punta de la otra flecha, en la dimensión del síntoma que existe al inconsciente, sitúo esa letra L como una manera de designar simplemente la letra que escribe ese significante amo salvajemente, ¿no? Sin respetar convenciones, etcétera. ¿No? Es lo que veníamos discutiendo, ¿no? Entonces, aquí está una manera de entender qué quiere decir que el síntoma exista al inconsciente, ¿no? Del inconsciente todo uno, decía Lacan en esa clase de RCI, es decir, todo hecho de significantes amos, sueltos, digamos, ¿sí? El síntoma traduce uno de esos significantes amos por medio de una letra, y esa es la función del síntoma. Por eso la sitúo aquí en el camino que lleva del S1 a la letra, ¿no? Lo hace salvajemente, lo que el síntoma tiene de escritura depende de eso, dice Lacan, y hay que tener en cuenta que ese es como el antecedente necesario para poder situar la singularidad en el Santón, Seminario 23, ¿sí? O ya en la conferencia que precede el Seminario 23, la conferencia de Joyce el síntoma, ¿no? Que está justo entre el 22 y el 23, porque se le habían acabado las dimensiones donde situar lo singular a Lacan, ¿no? Eso lo ella en varios lugares, ¿no? Entonces necesitaba crear allí este, una nueva dimensión, y esto lo logra por medio de este planteo de la existencia del síntoma, que además resuelve problemas clínicos, etcétera. Bueno, en fin, dije que no lo iba a volver a explicar, lo estoy explicando otra vez. Este, pero bueno, digo, este esquema me resulta útil plantearlo aquí. Lo voy a sacar ya, creo que todos lo tienen ahí. Este, digo, este esquema me resulta de utilidad como una manera de guiar, de apoyarnos, eh, para pensar qué quiere decir esta existencia del síntoma respecto del inconsciente. Y bueno, es importante ver que es en ese lugar, en ese el lugar del síntoma, donde se va a situar para Lacan en su última enseñanza lo singular, bajo la forma del Santón. Es cierto que con un final de análisis un poco distinto de todos los que venía planteando anteriormente, pero en fin, allí se va a situar ese núcleo del ser. Alguien me había pedido, no me acuerdo si era Marco, la referencia de donde hablaba Freud de ese núcleo del ser. Estoy en lo cierto, ya ni recuerdo. Marco, estás ahí. Era eso, ¿no? Sí, sí. Ya lo leí en la primera clase de La flecha del héroe. Ahí Ok. está todo trabajo. Ok. De todos modos lo comparto con los demás. Está en la interpretación de los sueños, está en la página 593. Esa es la primera referencia. Y en la última, la del esquema del psicoanálisis, que es de 1938, está en la página 199 del último tomo de Amor Roto, ¿no? El 23. El primero está en el tomo 5. Bueno, entonces,
ese esquemita me parece que es como una buena guía para visualizar eh, lo que, en qué consiste esa herejía, ¿sí?, de plantear la existencia del síntoma respecto del inconsciente, ¿no? Entonces fui a mirar algo más viejo todavía, de un librito que se llama En busca de lo singular, que está, este, que de hace 12 años, pero que todavía encuentro cosas bastante rescatables ahí. Por lo menos para pensar esto que les decía, ¿no? Disculpe que lea esto, pero está como bien condensado, así creo que va a ser útil, como para ir siguiendo la línea de razonamiento, ¿no? Digo ahí, esto es la página 241 del libro. Eh, Digo ahí, abordemos el giro de los 70 en función de la problemática relación que él introduce entre inconsciente y síntoma para analizar sus consecuencias en la dirección de la cura, que en definitiva es lo que nos interesa también ahora, ¿no? Solo que ahora le estamos agregando la perspectiva de qué pasaría si erradicamos de la doctrina el principio de placer, ¿no? Esta es la novedad. Entonces, digo, con ese fin interroguemos el brusco giro que en menos de 2 años dio Lacan a su enseñanza, cuando, primero, planteó que el síntoma existe el inconsciente. ¿Sí? Segundo, lo demostró en el caso de Joyce. Tercero, ubicó la singularidad en el Santón. Y cuarto, redefinió el fin del análisis. Mientras, correlativamente cambiaba además, quinto, la axiomática. Sexto, el paradigma del goce. Y séptimo, el hueso de la cura, entre otras cosas. O sea, para que sea una idea de todo lo que fue ese cimbronazo en un par de años, 74, 76, digamos, en la enseñanza de Lacan, ¿no? Por eso digo, el tenaz reordenamiento doctrinario inaugurado en Literater, que es del 71, adquirió aquí proporciones sísmicas, cuyo alcance aún no terminamos de evaluar. ¿Sí? De hecho, no sé si ustedes saben, pero hace unos 10 años, propuse actividad en la escuela que suscitó bastante interés, de discutir las consecuencias de la última enseñanza de Lacan a la luz de la propuesta hecha por Miller, un cierto giro introducido por el propio Miller en su manera de concebir la última enseñanza de Lacan, que es el que introduce en el curso Ingresos Analíticos, ¿sí?, de acá, ¿sí?, que lo deben conocer. Curso que dio 2008-2009, ¿no? Entonces, presenté un trabajo en unas jornadas del 2010, creo que era, en la época de lo singular. Se armó un lindo debate en la misma jornada, e invité a la gente que había debatido ahí, que es algo, aspecto muy interesante que se produzca, a seguir discutiendo eso en alguna actividad de la escuela. Terminamos organizando una serie de noches en la EOL muy interesante, ¿no? Que, si les interesa, salió publicado como libro en acá lo tienen, ¿sí? Un libro que se llama justamente Sutilezas, ¿sí? Consecuencia de la última enseñanza de Lacan, primero de una serie de 3 libros que publicamos, correspondientes a 4 años de laburo en Noches de la Escuela allí. Muy interesante el debate que se hizo, además fue una actividad que creó muchos lazos, digamos, más allá de los reductos y de los grupos que hay siempre dentro de la escuela. Esto fue como una especie eh, de red transgrupal, así, que permitió discutir de una manera, con muy buen nivel y durante mucho tiempo realmente. Se llenaba la sede de Callao, se llenaba la noche con las discusiones esas, que eran realmente muy lindas y donde no había un acuerdo previo sobre cómo leer la última enseñanza de Lacan, ¿no? Se planteaban debates verdaderos, ¿no? Bueno, entonces, sigo leyendo acá, ¿no? ¿Cuál fue la razón de ese viraje de Lacan y qué problemas plantea, ¿no? Entonces propongo acá seguir la crisis de Lacan paso a paso, ¿no? El primero, digo, fue decisivo, pues sin él los siguientes son
Primer paso, ¿no? Los siguientes no son impensables. Lacan desacopló síntoma e inconsciente. Para eso es que muestro el esquemita ese de recién, ¿no? Tan acoplados antes para él como lo habían estado para Freud. Fue la herejía que dio su título al seminario donde la cometió, ¿no? RCI, ¿sí? RCI o herejía. Si preocupado desde siempre por la eficiencia táctica y estrategia, Lacan se corrigió así, pregunto, ¿no habrá sido acaso porque el camino anterior no llevaba, como decía Freud, a nada bueno? ¿Sí? Es decir, el camino de pensarlo en la misma dimensión. Freud situó la singularidad en el deseo inconsciente, inmortal e indestructible, Lacan en el objeto que lo causa, mientras lo consideró real, es decir, hasta el seminario 20. Pues ya no. Pero la formación de los discursos le mostró que el inconsciente es una instancia de puro semblante, al igual que sus moradores, fantasma y objeto A, que están en esa dimensión, ¿no? Y a diferencia del síntoma, que por el contrario escribe el uno en la carne, incesante y salvajemente, y así toca mediante la letra lo real. Bueno, esto es más o menos lo que resume el esquemita ese que les mostraba, ¿no? Al desacoplar, ¿voy muy rápido, Clarisa? ¿Voy bien? Un poquito rápido. Ok, voy más despacito. Vi cara de estar con la lengua afuera, por eso. Muchas gracias por el retorno. Ok. Digo, en definitiva estoy planteando, releyendo, repasando esta idea del síntoma que existe al inconsciente, ¿no? Entonces, al desacoplar síntoma inconsciente, Lacan señaló entonces una bifurcación a partir de C1. Eso es lo que está graficado allí, ¿no? Una bifurcación a partir de C1. Hacia el S2, el inconsciente, hacia la letra, el síntoma, ¿no? Uno va del S1 al S2 y produce la minúscula, como mostraba en el esquema, y otro va del S1 hacia la letra, y eso es lo que constituye la función del síntoma. Y la demostró en Joyce, que es justamente un santón hecho de escritura y que está desabonado del inconsciente. O sea, mejor demostración de que está por fuera del inconsciente y está hecho de escritura, imposible, ¿no? Por eso es que elige ese caso, no porque le gustara la escritura joyciana en particular. Bueno, esto justifica la herejía y elucida su razón de ser. Pasemos ahora a sus consecuencias, ¿no? Que fue lo que estuvimos discutiendo durante 4 años en la escuela, ¿no? Entonces, con un poco de poesía, digo ahí, como Eneas ante las 2 puertas de salida del infierno, Lacan debió entonces optar entre 2 caminos. Sabía que el analista no puede conformar su ser a 2 acciones de sentidos contrarios. Lo había demostrado 20 años antes para la encrucijada entre lo imaginario y lo simbólico, y allí, en busca de lo singular, optó por el camino de lo simbólico. Esto es cosa que discutía al principio del libro de lo singular. La actual encrucijada le imponía ahora optar entre semblante y síntoma. Y Lacan enunció que la singularidad, antes buscada por él en el objeto A, debía localizarse en el santón, ¿no? Ese es el punto principal del giro de los años 70. ¿Sí? El singular ya no está situado en el objeto A, el analista tampoco es objeto A, como lo planteaba antes, es santón. ¿Sí? Definió así su herejía, la elección del camino que consideraba verdadero, ¿no? Ustedes saben que herejía significa elección del camino, ¿no? Si lo seguimos en ella, al síntoma deberemos dirigir la práctica del análisis subordinada por vocación, como siempre de Freud, a lo singular, ¿no? Bueno. La segunda consecuencia, conclusión lógica del riguroso derrotero anterior, no se hizo esperar. Si el análisis apunta al santón, su fin ya no puede referirse como antes al fantasma y al objeto A, habitantes del inconsciente, sino al santón mismo. ¿Ok? Que esa es la dirección de la cura. Entonces, ¿consistirá acaso en identificarse con él o no? Se preguntó Lacan, Seminario 24, ¿no? Joyce lo hizo al punto de encarnarlo, como dice en el 23, ¿sí? Pero este no es necesariamente el caso, pues el santón bien puede ser el propio partener sexual y si lo es, identificarse con él podría resultar ridículo. Bueno, en fin, ya lo expliqué, voy a saltear esto porque si no nos vamos un poco por las ramas. Y la tercera consecuencia, ¿sí?, es que el equívoco resulta ser la única poiesis interpretativa eficaz como arma contra el santón.
¿sí? Debido a que es la única interpretación que está en la dimensión del significante de la letra, ¿sí? Que es justamente la de la función del síntoma. La única que relaciona el significante con la letra es esa por estructura, por definición de lo que es el equívoco, ¿no? Y después planteo varios problemas, no les voy a seguir leyendo porque es aburrido eso, pero planteo ahí varios problemas que se deducen de ahí que en verdad son los que inauguraron, por así decirlo, la serie de esos 4 años de discusiones en la EOL, este, que, bueno, inauguró con un pequeño trabajito que fue lo que organizó los 4 años siguientes, ¿no? Que en definitiva es esto de acá, se llama 10 preguntas, a ver si se ve, 10 preguntas candentes, ¿no? Que surgen esto está en el libro Sutilezas, ¿sí? Este de chiquitito verde, que creo que todavía existe. 10 preguntas candentes que se basan en ese trabajo que había presentado en las jornadas de la EOL y resume, digamos, cuáles son los ejes del debate que se podía seguir, ¿no? Muchos de esos ejes efectivamente fueron tomados a lo largo de los años en la discusión, otros no, quedaron allí, digamos, como un interés que fue solo mío y no compartido por otros, ¿no? Pero les quiero leer el resumen de esas 10 preguntas que pueden encontrar en las páginas 17 y 18 de ese libro, ¿sí? De todos modos, les recomiendo leer los 3 libros, ¿no? A ver si van a buscar los otros. Sí. El siguiente a este es Piezas Útiles, ¿sí? Donde ya éramos más, que presentábamos trabajos en esas noches, y después ya éramos un montón. Este libro desde el año siguiente, de Soy Santón, ¿sí? Donde además teníamos invitados, bueno, ya éramos muchos. Ya el siguiente ya éramos tantos que no se pudo hacer y encima justo recortaron de 5 a 3 noches que se podían hacer por año en la escuela, así que ya era imposible trabajar. Pero bueno, mientras duró estuvo bueno. Pero fíjense cuáles son las preguntas, ¿sí? Digo porque enmarcan un poco esto que se me empezó a acomodar a partir de las intervenciones y aportes de ustedes, lo que presentó, alguna cosa que dijo Clarisa, el cuestionamiento que había introducido Susana Reif, el aporte que hizo Marco la otra vez, las 2 veces anteriores sobre las neurosis actuales, varias cosas que surgieron acá, se me empezaron a acomodar de cierta manera. Entonces, las preguntas eran, ¿cuál es la relación entre la orientación por lo singular que Miller plantea en Sutilezas Analíticas y la orientación por lo real de la que él había hablado durante 3 décadas? La segunda pregunta, ¿qué consecuencias tiene la última enseñanza de Lacan sobre el deseo del analista, entendido ahora como dar lugar a lo singular, que es una definición que da Miller en Sutilezas? Voy a ir más lento. Tercera. Si durante años pensamos que el goce era lo real y ahora debemos considerar la posibilidad de que goce y real no coincidan, cosa que está argumentado por el propio Miller y que yo resalto, digamos, allí, ¿qué consecuencias tiene esto sobre el goce y sobre lo real? A 2 puntas, digamos, tiene consecuencias esto, ¿no? Durante años se decía el goce es lo real, digamos, ¿no? O lo real del goce parecía ser una especie de pleonasmo. Y esto se rompe en ese curso de Miller creo que nunca estuvo así soldado en Lacan, digamos, pero claramente se había creado una especie de conciencia de que real y goce iban siempre juntos y el curso de Miller los separa, ¿sí? A pesar de eso sigue habiendo cierta inercia de considerar que goce y real van juntos, ¿no? Bueno, en la cuarta pregunta, también creímos que al analista correspondía el lugar de objeto A, mientras que el giro de los 70 implica que le corresponde el lazo del santón. Ahora bien, ¿qué significa un analista santón? ¿Y cómo pensar el analista santón? ¿No? Cosa que sigo pensando y he trabajado bastante en respecto. Es un tema abierto. Quinta pregunta. Si, como dice Miller, es en vano buscar el objeto causa como la verdad del propio goce,
esto está en sutilezas, ¿sí? Es en vano buscar el objeto causa como la verdad del propio goce. ¿Qué consecuencias tiene esto sobre la lógica y sobre la dirección de la cura? Ven que ya esta pregunta está de alguna manera en sintonía con el esquemita de la bifurcación a partir del S1, ¿no? Es decir, si hay si el objeto A no da la verdad del propio goce, y el objeto A es lo que nosotros perseguimos por medio de todo el análisis del inconsciente, ¿sí? Entonces, ¿qué consecuencia tiene el hecho de decir que la verdad del goce no está allí en el objeto A? ¿Qué consecuencia tiene sobre la dirección de la cura, ¿no? Que antes había como todo un acento puesto en descubrir cuál era nuestro objeto, ¿no? Y que ahí el goce estaba puesto en ese objeto A, etcétera, ¿no? Pero resulta ser que no da la verdad sobre el propio goce, ¿no? En definitiva está retomando algo que dice el propio Lacan en el seminario 20, el objeto A no se sostiene en el abordaje de lo real, dice con todas las letras, ¿sí? Creo que en el 20, si mal no recuerdo. Si no es en el 20, un año antes. Bueno. Después, el punto 6 es algo que discutimos después en París, en el Congreso de 2014. Si el campo de lo real se divide en dos, entre un real imposible, universal y negativo, y otro real contingente, singular y positivo. ¿Cuál es el real propio del psicoanálisis, no? Bueno, esto fue muy discutido en el Congreso sobre lo real de París del 2014, para la cual tuve que presentar una charla de apertura justamente por el problema que planteaba allí, digamos, que lo real ya no sirve de brújula para el análisis, ¿no? Bueno, séptima pregunta. Si según Miller, todos los presupuestos del PASE del 67, o sea, el de la proposición de octubre, ¿no?, deben en cierto sentido ser destruidos, ¿sí? Fuerte lo que dice Miller ahí en sutilezas, ¿sí? ¿Cómo redefiniremos el PASE en función del Santón? Es decir, la singularidad del parletre, ¿no? Bueno, esto dio lugar a varios trabajos aquí, donde inclusive discutíamos testimonios de PASE, etcétera, ¿no? Bueno, es una discusión muy relevante además porque, bueno, cada tanto el PASE tiene sus crisis, ¿no? Hay cosas que reformular, que discutir, etcétera. Y me parece que hay que tomar la lógica, digamos, del PASE, hay que tomarla cada vez en profundidad para ver qué dice lo que pasa en el PASE acerca de lo que está pasando con el lazo entre los analistas, porque, como dije en París hace un par de meses, el PASE es una especie de... Es como el disyuntor en la instalación eléctrica de la casa, ¿no? Si hay un problema en cualquier lado, salta ahí, ¿no? Entonces, si hay un problema en algún lado de la escuela, salta, digamos, es como muy sensible el dispositivo del PASE a lo que está sucediendo en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, en fin, es una metáfora que le gustó a Miller. Bueno, octava pregunta. ¿Tiene esto consecuencias sobre el dispositivo requerido para decidir la nominación de un AE? O sea, el dispositivo directamente del PASE, es decir, si habría que hacer... O sea, piensen que el dispositivo del 67, por ejemplo, aunque esto les parezca un poco abstracto, tiene consecuencias directas en cómo pensamos los análisis, así que hay que pensarlo también. De hecho, creo que el año que viene me voy a dedicar directamente a volver sobre la estructura de la escuela. Pero la cuestión del dispositivo del PASE en el 67 es un dispositivo que está armado, casi calcado sobre la estructura del BITS, ¿no? Sobre el BITS freudiano, digamos, ¿no? Con este asunto de alguien que da testimonio de cómo terminó su análisis ante dos pasadores que a su vez se lo cuentan a un grupo de gente que elabora algo, digamos, a partir del testimonio de los pasadores, ¿no? Tiene una estructura como de bits, ¿no? Como, ¿no?
yo te cuento el chiste, que se lo cuento a otro, etcétera, ¿no? Y además hay en esto razones de peso que Lacan elucida en los años 67 y algunas cositas que siguen después, ¿no? Pero eso podríamos decir que es acorde, por así decirlo, con una idea de lo singular localizado en el objeto A y por lo tanto dentro de la dimensión del inconsciente. ¿Sí? Porque el final del análisis se puede pensar solamente con esa estructura en términos de atravesamiento del fantasma. Pero cuando el final del análisis ahora es darse maña con el Santón, ¿sí? Ese savoir faire avec del que habla Lacan en el seminario 24, ¿sí? Ya ahí las cosas tienen un aspecto un poco distinto y no es seguro que la mejor manera de acoger los resultados tenga que ser la misma que cuando se lo pensaba sobre la base de, de una estructura de bits, ¿sí? Es decir, sobre la base de una formación del inconsciente, ¿sí? Cuando pensamos que la singularidad está en otro lugar, ¿sí? No habría que pensar esto jamás fue repensado. O sea, nadie tomó esta pregunta, que es difícil, pero a mí me parece súper relevante, ¿sí? Nadie retomó jamás en los 4 años que siguieron de discusión esta pregunta, nadie ha visto en la comunidad que pensara eso, ¿sí? Pero en el último, la última discusión sobre el pase, en el blog de la ESEF, que estuve siguiendo esa discusión hace unos meses, hubo algunas cosas que iban en esa dirección. O sea que por lo menos, digamos, hay cierta sintonía de que no está mal pensar en esa pregunta, ¿sí? Por supuesto, no es cuestión de andar tocando los dispositivos así porque sí, hay que tener alguna razón de peso suficientemente fuerte. Pero me parece que por lo menos vale la pena pensar. Novena pregunta. Si Miller llega al punto de deslizar que no hay atravesamiento del fantasma, fórmula fuertísima que encuentran en sutilezas analíticas, ¿sí? ¿Debemos repensar los pases cuyos testimonios han concluido y aquellos que están en curso? Esto ya era un punto un poco más urticante, digamos, como suelo ser a veces, que por supuesto dio lugar a muchos comentarios y críticas, etcétera, que pueden deleitarse leyendo los libros que siguieron, y el libro que siguieron. Y la última, que sí tuvo mucho eco en lo que siguió, es la 10ª pregunta. Si el objetivo del análisis es crear una nueva alianza con el Santón que permita al parletre arreglárselas dignamente con él, ¿sí? ¿Qué lugar ha de darse ahora al fantasma y a su atravesamiento? ¿No? Es decir, que en definitiva, la gran cuestión, esto sobre todo, esto fue tomado, digamos, en los 2 libritos, ¿sí? Que siguieron, o sea, las 2 series de noches que siguieron, en la que les decía recién y en las 2 que siguieron, pero sobre todo con asiduidad en lo que salió en este último libro. Pero ahí, digamos, la pregunta es la siguiente. Bien, en ese esquemita que les mostré, lo voy a volver a mostrar para los que entraron un poquito después, ¿no? A ver ahí, se ve bien ahora, ¿no? Bueno, en ese esquemita que les mostré, ¿no? Donde tenemos la dimensión del inconsciente en una dirección, digamos, la que va del S1 a la minúscula, y la dimensión de la función del síntoma, como lo plantea Lacan en el seminario 22, como aquella que escribe el 1 del inconsciente por medio de una letra, ¿no? Esto es que el síntoma existe al inconsciente, se puede imaginar de alguna manera, ¿no? La pregunta que me hago hace mucho tiempo, ¿sí? Para pensar, por ejemplo, qué sentido tiene trabajar las formaciones del inconsciente, atravesar el fantasma, cosas que transcurren en esta dimensión, si en definitiva el síntoma sigue lo más campante en una dirección que existe, digamos. ¿Cómo es la conexión que hay entre inconsciente y síntoma, ¿no? Por ejemplo, ¿es necesario pasar por el atravesamiento del fantasma para llegar a arreglárselas con el síntoma si están en dimensiones diferentes? ¿Sí? ¿Por qué es necesario pasar por una cosa para llegar a la otra? Si es que lo es, aparentemente lo es, clínicamente no lo hemos visto nunca de otra manera, pero en fin, es una pregunta también abierta.
Y lo que me resulta interesante del asunto es pensar que quizás esto que planteo aquí como si fueran dos vectores, ¿sí? Uno que va en la dirección del S2 y el A minúscula, digamos, en la dirección y el otro que va hacia la letra por la vía del síntoma, quizás esto no sea más que dos lados de un triángulo y que haya que pensar algo que conecta entre sí la letra y el S2 o, digamos, el saber y esa letra que se escribe por medio del síntoma, ¿no? Es decir, que con esto van a ver hacia dónde me oriento eh, respecto de la pregunta o el cuestionamiento que había hecho Susana Rey en una de las primeras reuniones y que me pareció muy pertinente de decir, bueno, pero ¿qué pasa con Dora si Dora, difícil pensar la transferencia de Dora, ¿no? Hubo análisis en ese caso, es un síntoma en transferencia, es un síntoma analítico el que planteamos, ¿no? Preguntas de peso realmente, ¿no? Y ella más bien parecía inclinarse en la dirección de que quizás había que dar respuestas negativas a esas preguntas, ¿no? Y me quedé pensando que también tomé como otra forma del síntoma, este caso de un psicótico que directamente no se analizó, o sea, que Freud leyó su libro, ¿sí? Es decir, que también si vamos a pensar la forma del síntoma schreberiano, es un síntoma que está por fuera de la transferencia, directamente. ¿Sí? O sea que no lo podemos pensar fenomenológicamente como un síntoma dentro del análisis, ¿no? Entonces, quizás haya alguna conexión entre eh, estos dos vectores divergentes que planteaba el del inconsciente y el síntoma, eh, entre los dos vértices a través de la transferencia. ¿Sí? Es decir, quizás lo que une los dos vértices divergentes, lo que engancha entre sí el inconsciente y el síntoma, es la transferencia, ¿no? Entonces, justo estos casos que estoy tomando, ¿sí? Son los casos que el de Joyce también, ¿no? Porque está desabonado del inconsciente, serían síntomas en los cuales nosotros podríamos pescar, por así decirlo, lo que tienen de existentes al inconsciente, pero precisamente porque hay algo que flaquea o falta, digamos, en el plano de la transferencia, ¿no? Esto es lo que me permite retomar el planteo, el aporte que había hecho, además, varios habían hecho, pero sobre todo tuvimos un muy rico comentario y recordatorio hecho por Marco Alfieri acerca del tema de las neurosis actuales, ¿no? Y la vez pasada yo había sugerido releer el artículo de 1894 de Freud, publicado en el 95, que se llama Sobre la justificación de separar de la neurastenia un determinado síndrome en calidad de neurosis de angustia, ¿no? Acá está el texto, capaz que se puede ver ahí en la pantalla, ¿sí? Y que está en el volumen 3 de Amor Roto, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una primera parte de este texto en la introducción de la sintomatología. El punto 1 es la sintomatología, que es una descripción clínica maravillosa, digamos, que ni voy a intentar resumir porque lo lindo es leerla todo, digamos. Describe muy bien lo que se puede llamar el ataque de angustia, hoy puesto bajo el nombre de ataque de pánico, pero con su conexión con lo que también se llama el síndrome vertiginoso, por ejemplo, en fin. Es muy rico eso y con ciertas fobias también, ¿no? Bueno, eso es un punto que les recomiendo leer, pero que, digamos, sobre el cual
no me voy a extender demasiado. Solo quiero tomar de los 10 puntos que describe aquí Freud, algo que dice precisamente cuando habla de 7 acerca de las fobias, ¿sí? Esto sí lo voy a leer un poco más en detalle porque se conecta con algunas preguntas que había planteado Marco la otra vez y con mis preguntas también. Dice, sobre la base del estado de angustia crónica, expectativa angustiada y de la inclinación a los ataques de angustia con vértigo, se desarrollan dos grupos de fobias típicas, dice Freud. Esto está en la página 96, ¿sí? 96 y 97 voy a leer también, del tomo 3, ¿no? Dos grupos de fobias típicas referidos a las amenazas fisiológicas comunes y a la locomoción, ¿no? Esos son los dos grupos. Aquí la angustia disponible se aplica simplemente al refuerzo de aversiones que están implantadas instintivamente en todo ser humano, ¿sí? Pero lo común es que una fobia de eficacia compulsiva se forme solo después de que se ha sumado a ello la reminiscencia de una vivencia a raíz de la cual esa angustia pudo exteriorizarse, ¿no? O sea, recuerdo, ¿sí? Digamos, puede haber una versión instintiva, por ejemplo, qué sé yo, no sé, el vértigo puede ser la versión instintiva caerse, ¿sí? Pero a eso se tiene que agregar algo para que se traduzca, digamos, en una fobia, ¿no? Bueno, dice, el otro grupo contiene la agorafobia y dice, frecuente un ataque precedente de vértigo como fundamento de la fobia, ¿sí? Bueno, salteo algunas cositas y dice, el vínculo de estas fobias con las fobias de la neurosis obsesiva, ¿sí? Las que había estudiado, por ejemplo, en el artículo de obsesiones y fobias, ¿sí? Dice, es como sigue. La concordancia reside en que aquí como allí, o sea, entre las fobias que está estudiando ahora, ¿sí? Y las que ya había estudiado propias de la neurosis obsesiva, por ejemplo, ¿sí? Aquí como allí, una representación se vuelve compulsiva por el enlace con un afecto disponible, ¿sí? O sea, hay un afecto que está disponible, ¿sí? Y eso es lo que otorga la compulsión a esa representación, ¿sí? Es interesante, digamos, lo que está diciendo, ¿no? El afecto está allí disponible, ¿sí? Hay un enlace con una representación y entonces eso es lo que hace que la representación se vuelva compulsiva. La compulsión proviene, digamos así, del aspecto libidinal de la cosa, ¿sí? Del afecto disponible, ¿no? Piense que monto de afecto es algo que luego se va a llamar quantum de libido, etcétera, ¿no? O sea que tiene un aspecto económico predominante esto. El mecanismo de la traslación del afecto vale entonces para ambas variedades de fobia, ¿sí? Es decir, el afecto se dirige hacia una representación, ¿sí? Pero en las fobias de la neurosis de angustia, que son las nuevas que está estudiando él aquí, dice, este afecto es monótono, es siempre el de la angustia, esto lo subrayaba Marco la otra vez, ¿sí? Cuando nos resumía esto. Y segundo, es el punto más importante, no proviene de una representación reprimida, ¿sí? El afecto no proviene de una representación reprimida, o sea, de otra representación, ¿sí? Que fue a parar de esa reprimida a esta nueva, ¿sí? A donde se anuda, sino que el análisis psicológico se revela no susceptible de ulterior reducción, así como no es atacable mediante psicoterapia. Es decir, que las dos cosas son como sinónimas, ¿no? Digamos, no puedo aplicarle la psicoterapia porque no hay manera de reducir esta representación a otra que fuera reprimida. ¿Ok? ¿Sí? Digamos que no hay un enlace, podríamos decir, entre un S1 y un S2. Yo lo traduciría así, no sé qué les parece como manera de traducir a los matemas lacanianos esto que está planteando allí Freud, ¿no? Digamos, tiene que haber, recuerdan que la fórmula de la metáfora podría ser un significante en el lugar de otro significante. Es la clave, digamos, de la idea de la metáfora, ¿no es cierto? Tiene que haber dos para que haya esa metáfora. Marco lo veo con ganas de hablar, así que De hecho, dale. no, de hecho en el seminario 5, en la máscara del síntoma, Lacan dice, llamo síntoma todo aquello que es analizable. Sí, O sea exactamente. que
aplicaría lo analítico, la articulación S1, S2. Si no Exacto. está eso, ¿qué es? Exacto, sí. Y es lo interesante del punto, digamos, de la existencia del síntoma respecto del inconsciente, porque allí la función del síntoma, ¿sí? Es la escritura de un S1 por medio de una letra, pero no en su articulación con el S2, sino existente la dimensión del inconsciente. ¿Sí? Por eso digo, introduce una manera de pensar las cosas distinto, ¿sí? Porque sería analizable, pero no forma parte de la estructura S1, S2, ¿no? Este es el punto donde resulta algo herético, incluso respecto del propio comentario de Lacan acerca de Freud, el seminario 5 en particular. Clarisa, te escucho. No, pero en términos de Freud, digamos, esta parte digamos, del afecto, para decirlo, no lo puede introducir en el mecanismo psíquico. Y Claro, me parece que S1, S2, básicamente lo que arma también es un mecanismo, sí, ¿no? sí, Entonces, en ese sentido, este afecto, esta parte, esta neurosis, digamos, a él ya desde el principio Freud la plantea como por fuera, casi por fuera del inconsciente, sí, en realidad. sí, sí, en este sentido sí, pero en este tipo de síntomas, no en general. No, por eso. Es que esta es la distinción respecto de lo que van a ser aquellos síntomas, neurosis, neuróticos, digamos, que están ligados al inconsciente, que, digamos, podrían pasar por esa maquinita que también es la elaboración inconsciente. Me da esa impresión que Freud ahí también fue muy firme, siempre mantuvo eso como a rajatabla, dejando estas neurosis, ¿no? Actuales, neurosis de angustia, etcétera, así en general, por fuera. Después las deja ahí sueltas, quizás más jugado en la firme convicción de la existencia del inconsciente o de la apuesta de él por el inconsciente. Me parece que ahí hay algo también, ¿no? Ético. Sí, Eh, no lo sé si es ético, pero del camino de Freud. sí, Eh, la cuestión es la siguiente, digamos, hay en estos síntomas, mi pregunta, ¿no? Que ya me la planteé hace algunos años, también respecto de lo que llamamos síntomas psicosomáticos, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. ¿Esto es algo que tiene que ver con la naturaleza misma del síntoma de la neurosis de angustia o del síntoma psicosomático, etcétera? ¿O tiene que ver con el hecho de que aún no se ha producido la operación que los vuelve analizables? ¿Sí? Y, por ejemplo, en el caso del síntoma, hay un problema parecido en el psicosomático, lo comento para los que no lo tengan fresco, digamos, que Lacan dice los dos significantes están holofraseados, el S1 y el S2 están holofraseados. ¿Qué quiere decir? Que no están separados entre sí. Y como no están separados entre sí, no puedo hacer que uno de ellos represente al sujeto para el otro, porque es como si vinieran pegoteados, ¿no? No hay efecto sujeto, como dice en algún lado, ¿sí? Y para producir el efecto sujeto tengo que romper esa holofrase. Bueno, cosa que efectivamente se puede producir en el caso del tratamiento de ciertos síntomas psicosomáticos, a partir de lo cual el análisis trabaja con ellos, ¿sí? Y puede reducirlos simbólicamente, ¿no? He tomado ejemplo de testimonio del pase para discutirlo, creo que en el libro de La economía de los goces, ¿no? Bueno, aquí sería lo mismo, es que hay un estado, podríamos decir, ontológicamente definido, ¿sí? Tiene una naturaleza, ¿sí? El ser de ese síntoma es distinto, ¿sí? O es que su presentación clínica aún no ha entrado en el dispositivo analítico que permitiría tratarlo. Clarisa, te escucho. me quedé. No, pero me parece muy interesante porque es para repensar, porque fíjate que los casos, los 5 psicoanálisis de Freud, no entran en esta. Eh, espera, en Dora, la joven, etcétera, no entran en esto que vos estás planteando, que no entraría todavía
eh, en el análisis. Por eso es esa metáfora del grano de arena y la perla, ¿entendés? Porque en un sentido, quizás es lo que no ha entrado en un análisis. No es que hay dos categorías de neurosis, ¿no? Es como otra vez, quizás Freud en ese binarismo o en esa lógica distinguió y los ejemplos que él da, por ejemplo, de estas neurosis de angustia, siempre son como cosas muy chiquitas, ¿no? Como que deja ahí como picando y que uno las va como retomando con valor, dándole valor, pero sin poder como volver a meterlos con la dimensión que uno ha hecho de los otros casos clínicos freudianos. En ese sentido, si te sigo, es lo que vos decís. Entonces, esto es porque todavía no entró en el análisis quizás, y ahí quizás está ese grano y la perla, ¿no? Porque no todo entra tan rápido, quizás es más fácil meter el S1, S2 en la maquinita ¿no? Que efectivamente acceder a ese punto más real de goce, no sé cómo. Otra vez nos volvamos a poner real y goce como equivalentes. No. Uy, me estoy quedando sin batería. Un segundito que me olvidé de Pero enchufar. inclusive esa lectura, si sigo la línea que plantea Clarisa, esa lectura puede aplicarse al caso de Dora. Retomando lo que Perdón que no planteó escuché, Susana. Marco. ¿Esta lectura puede No, aplicarse que a qué cosa? mientras Clarisa hablaba, pensaba en lo que no ingresó al análisis y lo pensaba en coordenadas del caso Dora, retomando el planteo de Susana hace un tiempo atrás. Pero hoy mismo en las palabras preliminares lo dice de esta manera. Página 12 de las palabras preliminares de Dora. La pieza más difícil del trabajo técnico no estuvo en juego con la enferma. En efecto, el factor de la transferencia, Sí. de que se habla al final del historial clínico, no fue examinado en el curso breve del tratamiento. Dicho de esa manera, y si yo tomo tus planteos, Gerardo, de la primer clase de la flecha del Eros, ¿no? Donde, planteo freudiano, no hay análisis y no hay transferencia. Si no hay lazo transferencial, no hay análisis. De manera que todo el esfuerzo freudiano por hacer existir un mecanismo en Dora, tu síntoma se corresponde a el amor por el señor K, cuando el señor K emerge la fonía porque no necesitas hablar, la tos se corresponde con la fantasía sexual de tu padre. Todo ese empuje freudiano por hacer existir un mecanismo que precipite en que ella se vaya, digamos, comienzo a pensarlo así, con estas coordenadas. Lo que no ingresó al análisis, no, si eso quedó holofraseado, digo, no hubo una posibilidad de hacer emerger el saber inconsciente allí. Por eso ella se va. Sí, me parece muy, muy pertinente este comentario. Y creo yo que tenemos que, tomando lo que comentás vos ahora, lo que dijo Clarisa recién, tenemos que estudiar con mucho detalle, ¿sí? El modo en que la transferencia podría ser, digo que lo sea, es una hipótesis, pero la transferencia podría ser el modo en que se anudan entre sí las dimensiones existentes del síntoma y el inconsciente por fuera del S1. ¿Sí? Es decir, como si se cerrara ese triángulo, ¿sí? Eso, a partir del S1, las dos dimensiones que divergen, ¿sí? Pero lo que vuelve a engancharlos y que permite que se pueda producir el análisis, es decir, que haya relación con el S2 y con la elaboración, y con el S2 es el saber, y el saber implica el sujeto supuesto saber, ¿sí? Es decir, el modo simbólico de la transferencia, que a su vez permite precisamente por la transferencia que haya un cambio en la economía libidinal, lo que llamamos la transferencia imaginaria. O sea, todo eso, ¿sí? Se podría pensar como un modo de cerrar, lo digo, lo imaginarizo porque me sirve así, como un modo de cerrar el triángulo de las dos dimensiones existentes del síntoma y del inconsciente por medio de la transferencia. A investigar.
¿sí? Pienso esto como algo a investigar. Pero me parece importante porque este planteo que hace Freud aquí, ¿sí? De alguna manera ilumina, ¿sí? ¿Qué sería un síntoma que existiera al inconsciente, ¿sí? Y que no incluyera la transferencia? No tenemos que olvidarnos algo muy importante que dice Lacan, que es que el analista, ¿sí? Es una formación del inconsciente. ¿Sí? Digamos, si el analista no es una persona, ni es simplemente una función, es una formación del inconsciente. Nosotros, ¿cuándo es que solemos fechar la entrada en análisis de un analizante? Cuando nosotros vemos que el analista pasa a formar parte de la familia, como se dice, es decir, que pasamos a incluirlo en nuestras formaciones del inconsciente, a cargarlo de todos nuestros lazos libidinales, a incluirlo en la serie de nuestras identificaciones, de las repeticiones, etcétera. O sea, es verdaderamente así. Entonces, el analista como formación del inconsciente está allí en ese lugar. Pero también tenemos el analista como santón, que anuda una cosa con la otra. Ese es el gran enigma, ¿sí? El analista es una formación del inconsciente, pero también es un santón, ¿sí? Las dos cosas las tenemos. ¿Cómo pensamos la relación entre ambas? ¿Sí? Por supuesto que son preguntas verdaderas. No tengo la respuesta, pero creo que vale la pena hacérselas, ¿sí? Y ver si podemos avanzar en esa dirección. Entonces, antes de abrir el debate general, quiero decir una cosita más de aquí, del texto sobre la neurosis de angustia, ¿no? Está en página 97, ¿sí? Recuerdan lo que decía, que en las fobias de la neurosis de angustia, el afecto no proviene de una representación reprimida, sino que al análisis psicológico se revela no susceptible de ulterior reducción, es decir, no se puede reconducir de esa representación donde está anudada la fobia a otra representación que estaría en otro lugar reprimida, ¿no? Así como no es atacable mediante psicoterapia, como les decía, las dos cosas son como sinónimos, ¿no? Por tanto, el mecanismo de la sustitución no vale para las fobias de la neurosis de angustia, es decir, no tenemos posibilidad de establecer allí una metáfora, ¿sí? Las dos variedades de fobias a menudo se presentan juntas, dice, aunque las fobias atípicas que descansan en representaciones obsesivas no necesariamente crecen sobre el suelo de la neurosis de angustia. Bueno, y dice, esto una cosita más, ¿sí? Un mecanismo muy frecuente, en apariencia más complicado, esto ya estoy en la página 98 del tomo 3, ¿sí? Mecanismo muy frecuente se muestra cuando en una fobia originariamente simple de la neurosis de angustia, ¿sí? Es decir, una fobia de esas que no admiten, como dice, reducción, no es atacable mediante psicoterapia, bla, 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 ¿sí? Entonces, una fobia originariamente simple, ¿sí? El contenido de la fobia es sustituido por otra representación. Vale decir que la sustitución se agrega a la fobia con posterioridad. No está, digamos, esa sustitución en el principio de la fobia, ¿no? Sino que la sustitución se agrega después, ¿sí? Es decir, se produjo una fobia de la neurosis de angustia, no por sustitución de una representación reprimida por otra, ¿sí? Pero luego sí se produce una sustitución, una metáfora, ¿no? Es decir, que se puede producir a posteriori, ¿sí? La metáfora puede venir después, digamos, no en la causación, ¿sí? Como sería en el caso de las fobias típicas de la neurosis obsesiva, sino agregarse después, ¿no? Y al agregarse después, por supuesto que podríamos hacer a partir de allí una reducción psíquica, reconducir, digamos, en la segunda representación a la primera, al modo de la traducción, ¿no? Es decir, que Freud está constantemente atento a la posibilidad de que, primero, un síntoma no se produzca por el mecanismo de la represión y el retorno de lo reprimido, ¿sí? Y segundo, ¿sí? Que esa estructura, ¿sí? de metáfora, porque
que ya no es represión y retorno de lo reprimido, pero sí de metáfora, que es lo que subraya Lacan, que esa estructura de metáfora lo haga tratable, es decir, empiece a introducir la dimensión del inconsciente y lo analizable, ¿sí? A posteriori, ¿sí? Es importante esto para la discusión que venimos sosteniendo ya hace 2 años y medio, pensar qué pasa con la doctrina si erradicamos de ella el principio de placer, ¿sí? Porque justamente una de las consecuencias más impactantes, más sorprendentes de pensar las cosas de esa manera, es que para explicar la formación de síntomas no se requiere suponer la existencia de ninguna forma de la defensa, ninguna forma de represión. ¿Sí? Es decir, la represión y la defensa son maneras que tiene Freud de conciliar el modo en que se presentan los síntomas y su estructura repetitiva, conciliarlas con su principio del placer. Sin el principio del placer, no es necesario el planteo, ¿no? Esto lo discutimos extensamente leyendo los textos freudianos, ¿no? Entonces yo creo que valdría la pena estudiar la forma que toma el síntoma para Freud en este esbozo de una teoría de la neurosis de angustia, ¿sí? Que es el tercer punto, ¿sí? Si dejamos de lado el principio del placer. Ahí yo les recomiendo, pero no quiero hacerlo hoy porque son demasiadas cosas y no quiero tampoco monopolizar la palabra, para abrir el debate. Pero yo les sugiero, esto está a partir son las páginas que vienen a partir de la 107, es el punto 3, hasta la 112, ¿no? Bajo el título de Esbozos para una teoría, creo que ahí lo ven, ¿sí? Esbozos para una teoría de la neurosis de angustia, ¿sí? Solo quiero que vean la relevancia, digamos, de esto, leyéndoles unas líneas nada más de la primera página, ¿sí? Pero con esto voy a detenerme por hoy. Porque dice aquí que ahí ya dice Freud, ¿no? Hay algunos puntos de apoyo para una visión del mecanismo de esta neurosis, ¿no? Es lo que nos interesa, ¿sí? Como piensa Freud el mecanismo de esta neurosis, ¿sí? Primero, dice, tuvimos la conjetura de que quizás se trate de una acumulación de excitación, ¿no? Es decir, una excitación que se junta y llega, digamos, a cotas muy altas de excitación, ¿no? Luego dice el importantísimo hecho de que la angustia que está en la base de los fenómenos de esta neurosis no admite ninguna derivación psíquica, ¿sí? Ninguna derivación psíquica quiere decir que no podemos reconducir esta angustia, ¿no? a, qué sé yo, a un trauma, por ejemplo, a una escena, ¿no? La otra vez Marco subrayaba, corregime Marco si me equivoco, pero que cuando él hacía la comparación entre los síntomas, por ejemplo, de la disnea, de las palpitaciones y qué sé yo, con lo que son las formas somáticas que puede tomar el coito, ¿sí? Ya estaba de alguna manera introduciendo una especie de metáfora tácita, ¿sí? Donde lo que estaría en juego sería una sustitución de ciertas ciertos signos del goce, uso el término de Miller, pero serían efectivamente signos del goce sexual por los signos del goce del síntoma, ¿no? Pero bueno, aquí dice no admite ninguna derivación psíquica en el sentido de un significante que represente a otro significante, que sustituya a otro significante, perdón, o una representación que esté enlazada con otra representación a través de la cual se canaliza, digamos, ese afecto, ¿no? El desplazamiento del afecto, como decía. Dice, se obtendría una derivación así
Por ejemplo, si se hallara en la base de la neurosis de angustia un terror justificado que se sufrió una sola vez o repetidas veces y desde entonces proporcionó la fuente para el apronte de angustia, ¿no? Es decir, el trauma. ¿Sí? Pero este no es el caso. Por un terror repentino se puede ciertamente adquirir una histeria o una neurosis traumática, pero nunca una neurosis de angustia, es decir, no hay algo previo, ¿no? Y esto es muy interesante además clínicamente, ¿sí? Porque cuando nosotros recibimos cada vez más, digamos, pacientes que vienen con un diagnóstico médico de ataque de pánico, ¿no? El médico le dice esto no es más que un ataque de pánico, vaya al analista, ¿no? En muchos de esos casos nosotros nos encontramos con que ese ataque de pánico sobreviene, por así decirlo, sin que haya habido eh, ningún trauma psíquico anterior. Más bien lo que funciona como trauma es el ataque de pánico mismo. Es decir, una vez que el sujeto lo tuvo por primera vez, ¿sí? Ese es el ataque, el trauma posterior. ¿Sí? Luego queda el miedo de repetirlo y cada vez que sucede, ¿sí? Se lo enlaza con aquella primera vez, ¿no? Este, cosa que va de vuelta en la misma dirección de pensar que es el S1 solo, ¿no? Y una cosa más que quiero leerles para finalizar mis comentarios, en esta misma página 107 del tomo 3, es lo que dice: otro punto de apoyo nos lo ofrece una observación que no hemos mencionado todavía. En series enteras de casos, la neurosis de angustia se conjuga con el más nítido aminoramiento de la libido sexual, del placer psíquico. ¿Sí? Es decir que aquí ya vemos por dónde va a rumbear Freud, por supuesto, por la idea de que hay una economía de los goces, ¿no? Entre el goce del síntoma y el goce sexual, ¿sí? Hay una cosa que va en detrimento de la otra, es esquema general del pensamiento freudiano, está vinculado también con el comentario que había hecho Marco la otra vez, ¿no es cierto? Digamos, allí tendríamos una conexión entre dos, ¿sí? De esta manera, solo que nos falta el significante del trauma, el que en el caso de Emma era el ataque sexual a través de los vestidos, por ejemplo, ¿no? Pero ya ven que allí, para Freud, se conjugan los dos sentidos del término economía que tantos dolores de cabeza le han traído desde el proyecto mismo, digamos, ¿no? Esto es de un año anterior del proyecto, ¿sí? Pero el proyecto él ya dice que el término economía, ¿sí? Que podríamos pensarlo como redistribución con suma constante, ¿sí? Lo que sale de un lado va a parar al otro o a otros lados, ¿sí? Como lo plantea aquí, al mismo tiempo se conecta con su principio del placer, ¿sí? Porque acá ya habla de la pérdida de placer psíquico, ¿no? Ese segundo sentido del término economía es el que se vincula con la tendencia general del aparato a ahorrar citaciones, y eso es lo que estamos revisando críticamente. Bueno, ya se me secó un poco la boca de tanto hablar hoy, así que eso es señal de que tengo que dejar abierto el debate y escuchar más de los aportes. Pero en definitiva, en resumen, me parece que ahí tenemos una, una beta interesante para investigar conjuntamente la existencia del síntoma respecto del inconsciente, las neurosis actuales y particularmente las fobias de la neurosis de angustia y el papel que tiene la transferencia como eventual conector entre inconsciente y síntoma, que es una hipótesis que hoy me cae así, y que viene a responder tardíamente al planteo que había hecho Susana Reif en una de las primeras reuniones. Bueno, ¿tienen ganas de conversar, de discutir, de criticar? Los escucho. Pueden levantar la mano si quieren, pero si no, directamente abrir el micrófono, inclusive la cámara, y conversamos. ¿Qué tal, Gerardo? Cintia,
Cintia Sí, infaltable en los debates. Muy bien, eh, adelante. estaba dudando de participar, pues perdí mucho, ibas muy rápido y bueno, es lecturas que no tengo. ¿Está repitiendo esto o no? Se ¿Se escucha bien. escucha bien? Ah, bueno, no, Sí, pero debe hacer eco con tu micrófono, Gerard. ¿Con Hace el eco. mío? Sí. Bueno, apago un poco el mío. ok. A ver, mi idea respecto a esto de lo que vos decías de los dos vectores, ¿no? Estamos pensando en voz alta, ¿no? Eh, siempre me queda como mucha duda respecto a que vos como desplazás todo lo que es conflicto psíquico, formaciones del inconsciente, etcétera, y tratás de ver los modos de goce. Y lo que yo me preguntaba era, cuando uno va al análisis, uno va, digamos, con todos los conflictos, con los sueños, con las formaciones del inconsciente, etcétera, y el análisis lo que hace es como ir reduciendo todo eso a modos de goce y letra. Y lo que yo me preguntaba si el análisis no hace el camino hacia el origen, que es el origen de los síntomas, que no es por conflicto psíquico, que no es por formaciones del inconsciente, sino que es algo previo, prelingüístico, es decir, si no es el camino inverso a la formación del síntoma, ¿no? Entonces, como que para formar el síntoma uno está con su corporalidad y con el goce que es prelingüístico y que no hay elementos psíquicos para significarlo como en este tipo de fobias, y que a partir de esos modos de goce que uno experimenta, pero que no es algo tético, es decir, no es algo del orden del saber, sino que es algo de la experiencia corporal, uno va enlazando en función ahí sí del lazo con el otro, porque para mí la tópica es el lazo con el otro, es lo social, con todo lo sociológico que le quieras meter, con todo lo que puede entramarse, digamos, en los distintos estratos, desde lo que uno interioriza, desde lo social, a partir de lo que Freud decía, la herencia de la tradición, el super yo que va a la ideología, la clase, todo lo que estudia Bourdieu, la sociología, etcétera, cómo eso se inscribe, digamos, no como una auge podérmica, sino de modo singular, y cómo desde lo singular el propio vos aprovecha astutamente lo que le da lo social para atar algo. ¿No? Es decir, como que no solo lo social y toda la estructura psíquica donde está lo social te propone algo y uno lo inscribe de modo singular, sino que tu propio goce también tiene la astucia de aprovecharse de eso. Y cuando uno va al análisis, va con estos dos vectores todos mezclados, y lo que hace el analista es despejar todas esas cosas hasta quedarse con ese núcleo primero que es casi que te quedas sin palabras. Es decir, a lo último tendrías que no tener más, quedarte con ese puntito del modo de voz. Eso se me ocurrió recién, no sé cómo lo ves. Claro, está muy bien. Creo que. Un segundo. Ahí se escucha, ¿no? Decía, me parece muy bueno el comentario y abre además muchas, eh, muchas líneas que se pueden seguir a partir de allí, muy ricas. Pero quiero quedarme con un hilo, todo eso, que es el hecho de que eh, todo lo que está allí incluido, todo el bla 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 del análisis, su relación, la relación de ese síntoma con lo social, etcétera, ¿sí? Todo eso corresponde a una dimensión que nosotros podemos inscribir efectivamente, en uno de los dos vectores que proponía como esquema, que es el vector del inconsciente, ¿no? En definitiva, es el discurso del amo. Lacan lo dice muy bien, el discurso consciente es el discurso del amo. Estamos en un seminario diurno de los viernes discutiendo qué quiere decir esto de que el inconsciente es la política, ¿no? Fórmula en el seminario 14. Bueno, entonces, eso es un aspecto. ¿Sí? Es un aspecto donde nosotros podemos ver la injerencia que tiene, por ejemplo, en la economía de los goces, las diversas identificaciones, y en las identificaciones incluimos, por ejemplo, los ideales, que en alguna medida también son ideales
culturales, hay cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los semblantes de una cultura, de una época que inciden directamente en los modos de gozar, por ejemplo, los semblantes de lo masculino y lo femenino, sin ir más lejos, que tienen una incidencia directa en la cuestión de el autopercibirse, del género, del transexualismo, etcétera, ¿no? Para tomar solamente alguno de los ejes más discutidos últimamente, ¿no? Muy bien, todo eso, ¿sí? Todo eso forma parte, podríamos decir, del modo en que nosotros elaboramos la articulación de nuestros significantes amos con el saber y con el otro en general, ¿sí? Un otro que incluye. Pero hay otra parte del lazo, y esto es lo difícil, digamos, de dirimir clínicamente. Hay otra parte del lazo con el otro que es justamente el que llamamos el núcleo del propio ser, lo que Freud llamaba el núcleo del propio ser. ¿Qué es el núcleo del propio ser? Lo que constituye nuestra singularidad, como a mí me gusta llamarlo, ¿sí? No es algo solitario, no es algo individual, ¿sí? No es algo que corresponde a mí y nada más que a mí, sino que es justamente el estilo de mis lazos libidinales con los otros, ¿sí? O sea, no es algo que me concierne eh, como individuo aislado del otro, sino al revés, ¿sí? Es el modo en que establezco el lazo con los otros, ¿no? Y ese estilo del lazo con los otros es lo que buscamos, y a Freud, este, desde la época ya de la interpretación de los sueños, ¿no? Despejar la oscuridad que envuelve a ese núcleo del propio ser, ¿sí? Y en definitiva, el análisis es que podamos arreglárnoslas con eso, ¿sí? Digamos, ver qué es lo que podemos hacer con eso. Y esa otra dimensión, está muy bien plantearlo como algo que está, por así decirlo, no desconectada, pero sí que existe en el sentido que lo tomábamos, ¿no? Que tiene una pata fuera, por lo menos, de la dimensión social del inconsciente, de la dimensión transindividual del inconsciente, ¿sí? Es, es lazo con el otro, ¿sí? Pero no se determina por las relaciones de identificaciones, por las relaciones propias del discurso del amo, por las relaciones propias del lazo S1, S2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo distinguir estas dos dimensiones clínicamente? ¿No? Voy a llevarlo a un problema que me interesó mucho, no es la respuesta a tu comentario, Cintia, ¿no? Sino que es la pregunta que me evoca, ¿sí? En algunas jornadas de la EOL, creo, hace no demasiados años, ¿sí? Planteaba, por ejemplo, un ideal que tenemos nosotros, los analistas, ¿sí? Que es que parece un ideal bíblico, que es que no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Si, o sea, creo que eso decía en el Génesis, ¿no? Cuando inventaba a Eva para Adán, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Entonces le metía ahí una compañera. Este, hay como cierto ideal cultural de no soledad, ¿no? Como que la soledad no es buena. Hay que armar lazo, hay que tener parejas, etcétera, ¿no? Y mostraba un caso clínico en ese entonces que revelaba la necesidad de desprenderse incluso de ese ideal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el analizante, el que yo mencionaba, tenía un lazo, podríamos decir, de no armar pareja, ¿sí? Es decir, tenía relación en el sentido de cierto goce digamos, en la relación con parteners, ¿sí? Pero de manera tal que eso no formara una pareja, que no lo sacara de la soledad. Cada vez que el entorno social, amigos, familiares, conocidos, etcétera, lo empujaban, ¿sí? A que o forme pareja o corte esas cosas, entraba en una crisis, ¿sí? Entonces, gran parte del análisis tuvo que ver con constituirse como una especie de refugio contra ese ideal de no soledad. ¿Por qué? Porque había como una confusión entre lo que es la dimensión social, ¿sí? Del lazo con el otro y la dimensión singular de ese lazo con el otro.
¿sí? Que parecerían ser la misma cosa, pero su goce, ese goce cuya falta haría vano el universo, ¿sí? Ese goce irrenunciable, cuya pérdida por el empuje social, ¿sí? Desembocaba en esas crisis, iba en contra de ese ideal social y desprender, desanudar, por así decirlo, ¿sí? La trenza que se había armado entre el lazo social ideal, ¿sí? Y el lazo sintomático singular de este analizante, trabajo de lo más delicado y rico. Entonces, ahí yo creo que se puede pensar otra manera de hacer uso del analista como transferencia para separar, ahí no para juntar, sino para separar las dimensiones del síntoma y las del inconsciente. ¿Sí? No respondo a tu pregunta, que tiene mil cosas, no es una pregunta, en realidad es una intervención, Cintia. Tiene mil cosas ricas como para trabajar, pero por lo menos menciono algo de lo que esto me evocó. No sé Si si no, quieres haríamos las agregar más. veces No, Marco quiere hablar, sí. de Roberto Galán. O sea, sería como una especie de agencia matrimonial que, como respuesta a que el capitalismo deja por fuera las cosas del amor, el psicoanálisis vendría a implantar un lazo amoroso allí donde no se puede dar. Sí. Y en Marco colación tiene a un trabajo eso, muy interesante al respecto. en colación a eso, a la dimensión transindividual del inconsciente, en la conferencia de Baltimore, Lacan, vos Gerardo me vas a ayudar un poco más con esto que sos traductor, habla de que el sujeto está en inmicción de otredad. Entonces, dice el verbo inmicción, inmixing, que es extraído del inglés, no tiene una traducción directa al español, No, pero pero vendría a porque ser viene algo así de. como Tenemos entero. una palabra en castellano que es inmiscuirse. Ah. Entonces dice que el sujeto está, dice, como si juntaras, dice, dos partes por igual, por ejemplo, de pintura, azul y amarillo, el producto que se extrae de ahí sería el verde, dice, pero llega a un estado tal que es imposible separarlos y devolverlos a su estado actual. ¿Eh? Si dice, el sujeto está así con respecto a los deseos, el lenguaje, la palabra, la ideología, la cultura propias de una época determinada política, histórica, ideológica y económicamente. ¿Eh? Entonces está en inmicción de otredad. Es una Sí. conferencia en Baltimore que está en inglés, no está en español. Yo conseguí una traducción media chota No, y... había en algún librito existía en castellano hace tiempo, creo que se llamaba Lacan Oral, si mal no recuerdo, que traía las clases sobre Hamlet y la conferencia de Baltimore. Para Cintia, que mira con ojos extrañados, en la conferencia tiene como título, ¿cómo era? De la estructura como en mixing, ¿no? Es así, bueno, está en inglés, pero sería algo así como que la estructura es una inmixción en el sentido de inmiscuirse, ¿sí? Una otredad, ¿sí? Es decir, hay algo del otro, ¿sí? Que se inmiscuye y en eso consiste la estructura. Y eso es verdad, digamos, categorías que me gusta utilizar a mí, porque es el otro el que introduce lo universal. ¿Sí? Y la estructura tiene ese carácter, digamos, ¿no? De darnos como esas referencias universales que se inmiscuyen, digamos, con la de lo singular, ¿no? Agradezco el comentario de Marco porque sería una buena referencia para discutir el caso del paciente que yo mencionaba. Creo que Clarisa quería decir algo recién, o Cintia de vuelta. No, no, me quedó una duda cuando vos hablabas, porque me pareció escuchar a algún analista decir como que el fin del análisis es sin otro, y yo me preguntaba si no hay un saldo cínico en ese modo de pensarlo. Y como vos hablabas del que siempre hay lazo con el otro, que hay que desenmarañar lo ideal, etcétera, de este lazo de la singularidad del estilo, pensaba cómo interpretar esto que escuché bastante. Sí, sí, de hecho el saldo cínico es algo que Lacan discute en algún momento. Sí, sí, eso es un riesgo eso. Clarisa, sí, tenés que habilitar tu micrófono porque no se te escucha. Dos cosas, una, esto respecto a lo que dice Cintia, evocaba el testimonio de Florencia Dassen, el primer testimonio de ahí en la escuela, donde ella hace un pasaje por cierto saldo cínico y luego una vuelta más. O sea, digo, quizás
no digo en todos los casos, pero ese saldo cínico también puede requerir una vuelta más del analizante, ¿no? No, yo quería hacer... Disculpa, antes de cambiar de tema, una cosita respecto a eso. Se instituyó casi como una fórmula que una salida de ese saldo cínico sería restituir el otro en el plano de la escuela. ¿Sí? No me convence que eso sea una solución general. ¿Okay? Nada más. Lo quiero mencionar como es un problema candente para mí. Clarisa, sí, ahora, te ibas a decir algo más. Acordar esa vueltita más también. No, yo quería decir una cosa más respecto de esto que venimos hablando de la lógica freudiana que él rescata, deja fuera, si eso no es para, digamos, que entre luego en el análisis, en la vía de las neurosis de angustia. Vos mandaste a leer la nota agregada de 1923 sobre la ganancia primaria y secundaria de la enfermedad, Sí. y yo encontré algo que me gustó, pero no sé si, a ver si está bien, que me parecía muy interesante en esta misma línea de lo que queda ahí medio situado por Freud, que es justamente la ganancia secundaria. Porque creo que en la conferencia... sí, en la conferencia 24, el estado neurótico común, él ubica a esta ganancia secundaria, le da un valor al llamarlo modus vivendi. Sí. Y dice, y otras secciones de la vida anímica. Es como dejar afuera modos de goce que pueden ser tan relevantes y luego en el curso de un análisis traer, vuelvo al grano de arena, ¿no? De la perla, que va a devenir en perla, o a esto que vos, que en esta existencia o en esta no entrada inicial o no sé si no inicial, porque yo creo que el futuro analizante o el analizante por venir dice su síntoma. No, en ese sentido, sí creo que hay una discusión, bueno, a mí también una discusión con Cintia, respecto que no es solo el analista el que va a venir a ordenar o establecer algunas cuestiones, sino que me parece que el desafío del futuro analizante en algún momento del encuentro con la transferencia, porque eso no se puede hacer solo, es poner el síntoma ahí desde el inicio. Por lo menos yo te diría, en términos personales, es un recorrido, podría decir. Que no se da siempre, pero que me parece que es, si eso puede ser agarrado, ¿no? Alojado, no sé, ahí viene el encuentro con el analista, en ese punto. Porque si no, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en eso. Que después tomará un vector el otro y cómo se va así amasando, ¿no? La historia, pero por eso, pero bueno, más allá de eso, me parece que este modus vivendi para la ganancia secundaria de la enfermedad, que Freud está tan ahí como al costadito, es como agua para el molino, no sé, porque no se puede, me parece que al dejarlo como... Porque en la ganancia primaria, él ubica que el problema es entre el yo, el síntoma, ¿no? El conflicto, y luego está esta ganancia secundaria. Y quizás en esa ganancia secundaria, en ese modus vivendi, quizás hay un montón de cosas. Digo porque siempre se ha relevado este punto del mecanismo, de lo que entra en la operación del inconsciente, etcétera, etcétera. Pero eso queda casi como caído, como al tipo que le cortaron la pierna y entonces de eso hace, ¿no? Y resulta que ahí, en esa pérdida,
hay algo ahí importante. No sé si me puedo explicar bien, pero Está me bien dio... claro, sí, 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 el ejemplo para terminar con ese, ¿no? Del que mencionabas, el tipo que le cortan la pierna y hace de eso una fuente de ingresos porque puede pedir a la salida de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Pedir limosna. Sí, sí, ahí vos tenés ahí cómo se puede transformar eso en una fuente de una ganancia después. Sí, efectivamente. Yo creo que esto Lacan pescó muy bien, digamos, la relevancia de estas cosas cuando retomó el guante de Freud, que él mismo había abandonado en la inhibición, síntoma de angustia, y volvió a introducir el punto de vista económico que se había perdido de vista, ¿sí? Del dinamismo sobre todo. Volvió a introducir eso, pero con la riqueza de pensar en los modos de gozar y ya no en eh, represión, retorno de lo reprimido, desplazamientos, etcétera, que tienen el lastre de pensar todo en función del principio de placer. O sea, Lacan nunca reniega el principio económico. Hay una sola excepción, que es el Seminario 17, que es cuando él considera la posibilidad de que el goce se pierda en la repetición, ¿no? Y después, cuando estudia la entropía, etc. Después da marcha atrás y avanza, como siempre, en la dimensión de hay una economía y hay que ver cuál es, ¿sí? Pero, bueno, termina siendo la de la tercera y la economía de los goces. Pero lo que sí, cada vez que primero distorsiona y luego termina vapuleando terriblemente, es la idea de la economía como ahorro, principio de placer, ¿no? En eso termina su enseñanza. Caracas, ¿sí? La última vez que habla públicamente es para decir, eso es un delirio, ¿sí? Y en algún sentido estamos como retomando esta idea de Lacan. Si es un delirio, pensemos las cosas un poco mejor, ¿no? Se hizo la hora, agradezco muchísimo los comentarios, las preguntas. Tal vez tengamos en varias ocasiones que retomar todo lo que muy condensadamente propuso Cintia en su intervención de hoy. Pero les propongo seguir estudiando a partir de el tema del mecanismo, ¿no? Esto que estaba en las páginas, creo que se los dije hoy, ¿no? 107, son unas pocas paginitas, 107 hasta las 112, ¿sí? Del tomo 3, los esbozos para una teoría de la neurosis de angustia. Creo que eso nos puede servir. Y si alguien tiene ganas de, por ejemplo, hacer un comentario ya no tan improvisado como hoy de algunas de las referencias que introdujeron, la conferencia de Baltimore o lo que sea, con mucho gusto, solamente tienen que avisarme para ver cómo organizarlo en la reunión del laboratorio. ¿Ok? Muchas gracias a todos y nos vemos entonces en una semanita. Buena semana. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Buenísimo. Chao. Chao.